Estaremos viendo 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 9. Y la lectura dice de la siguiente manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El tema de hoy se titula Gracia suficiente. 2 Corintios está compuesta de 13 capítulos, en donde los primeros 9 capítulos el apóstol Pablo exhorta a los corintios en diversos temas, teniendo un resultado muy favorable. Pero del capítulo 10 en adelante, el contenido de la carta cambia radicalmente, debido a que el apóstol Pablo presenta una defensa sobre su persona, haciendo referencias personales de algunos problemas que él mismo estaba experimentando con gente opositora. El apóstol Pablo dirige esta carta teniendo como en mente a 2 tipos de congregantes. El primer grupo es mayoría, son miembros que aceptan la palabra de Dios, aceptan la instrucción, corrección y exhortación. Son congregantes que están dispuestos a escuchar, aprender y a ser voluntarios. Para este grupo de personas, el apóstol Pablo tiene palabras de aliento y afecto. El segundo grupo está compuesto por gente opositora, y aunque es minoría, son una gran amenaza tanto para el apóstol Pablo como para la unidad de la congregación. Siempre que se levanta gente opositora, ocasiona daños a una congregación, la fractura, la divide, dan mal testimonio hacia la sociedad, manchan el testimonio de la iglesia, de la congregación o de los ministros. Y el apóstol Pablo estaba luchando con este tipo de personas. Es por eso que en el capítulo 10 el apóstol Pablo defiende su ministerio contra ese tipo de gente que está atacando su apostolado. Existe un grupo de opositores que murmuran de que el apóstol Pablo se conduce en la carne, es decir, fuera de la voluntad de Dios. Pero la defensa del apóstol Pablo no consiste en una pelea física o verbal, sino que el apóstol Pablo toma todo argumento, toda acusación, difamación o comentario negativo y lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Esa es la forma en que el apóstol Pablo actúa ante sus detractores. Tomar todo argumento, toda difamación, acusación o comentario negativo y llevarlo solamente a la obediencia en Cristo. Él sigue haciendo su trabajo, él sigue cumpliendo su ministerio, su apostolado. Nada lo puede perjudicar, pero esta es la forma en que él está trabajando. En el capítulo 11, el apóstol Pablo vuelve a retomar el tema de su defensa, buscando una vindicación de su apostolado. Y para eso utiliza como referencia 2 tipos de experiencias que él ha tenido a través de su ministerio. Su primera experiencia es mencionada acerca de todos los sufrimientos que ha tenido como apóstol. En 2 Corintios capítulo 11,
versículo 23 al 31, el apóstol Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, yo más, en trabajo más abundantemente, en azotes sin números, en cárceles, más en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. El apóstol Pablo hace mención de todo tipo de sufrimientos que ha padecido como ministro. Mientras los detractores dicen que el apóstol Pablo anda en la carne, él demuestra que su ministerio realmente está siendo respaldado por Dios, porque él no ha desistido a continuar a pesar de los sufrimientos. Él mencionó todo tipo de sufrimiento que ha tenido a través de estos 14 años. En 5 ocasiones Pablo había sido juzgado y sentenciado por los judíos. 5 veces fue azotado con 39 latigazos. Un total de 195 azotes había recibido. En 3 ocasiones fue azotado con vara por los romanos, ya que golpear a un ciudadano romano era un castigo ilegal, no permitido. Y el apóstol Pablo contaba con la doble nacionalidad, era israelita y romano. Pablo también había sido encarcelado injustamente en varias ocasiones. Y aunque están mencionando todos los sufrimientos que él pasó, le agrega algo más. Dice, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Un buen ministro de nuestro Señor Jesucristo sabe la responsabilidad y el compromiso de una congregación o estar al frente de una congregación. Se convierte en una preocupación el saber que una persona continuamente está claudicando, que una persona está tibia, que una persona no se afirma, que una persona tiene un pie adentro de la iglesia y otro afuera, que una persona es inconstante. Todo eso es preocupación para todo pastor, para todo ministro. Y el apóstol Pablo dice que él tenía esa preocupación que se estaba agolpando sobre él. Traía esa carga sobre las iglesias, sobre una congregación en específico. Posiblemente para el miembro de una congregación no existe ese tipo de preocupación o ese tipo de carga, pero para todo pastor realmente es muy diferente. Mientras el congregante posiblemente solamente vea por su persona, el pastor está intercediendo, está rogando por cada miembro, está viendo el comportamiento, está viendo su forma de realmente de buscar a Dios, si la persona es constante, si la persona es de oración, si la persona realmente es diligente, si la persona está buscando a Dios o simplemente aparece de vez en cuando hay alguna necesidad. El pastor se da cuenta si cuenta con alguien, si es voluntario o si esa persona solamente es partícipe en ciertas actividades que no requieren mucho compromiso. Pero para el pastor en este caso es una preocupación la iglesia en general, desde el más pequeño hasta el mayor, desde el nuevo hasta la persona que tiene más antigüedad, desde la persona más espiritual sobre la persona que tenga menos preparación. La preocupación es en general, es como una familia y ahí está el líder orando, intercediendo por cada persona. El apóstol Pablo tenía eso, una preocupación por las iglesias, y en este caso en específico por la iglesia de Corinto, donde un grupo de opositores se habían levantado en contra de él, como puede ocurrir en cualquier congregación.
Ninguna iglesia está exenta de que un grupo de personas murmuren a espaldas del ministro o del pastor. Eso puede ocurrir en cualquier congregación y el apóstol Pablo lo estaba experimentando. En el capítulo 11, 29, el apóstol Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Hay un interrogante del apóstol Pablo. Sabemos que cuando un congregante se enferma, regularmente no asiste a la congregación, no asiste a los cultos. Y es entendible. Busca un espacio para recuperarse, para descansar. Tal parece, como dice el apóstol Pablo, que posiblemente todos tengan derecho a enfermarse, menos el predicador, menos aquel que lleva la palabra. Todos tienen oportunidad de descansar, de volver a recuperarse, menos el que lleva la palabra de Dios. Ese es el interrogante que hace el apóstol Pablo. Todos se pueden quedar en casa a descansar, a recuperarse, menos el que lleva la palabra de Dios. Tal parece que está prohibido para el predicador enfermarse, porque él es el único que no puede faltar en una congregación. El apóstol Pablo agrega, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando el pastor alcanza a ver o se da cuenta que dentro de la misma membresía uno hace tropezar al otro, o alguien de afuera hace tropezar a un miembro, realmente se duele. Hay una angustia y un dolor interno, quizás que no lo puede expresar, pero ahí está ese dolor. Posiblemente para muchos puede pasar desapercibido el que una persona tropiece o caiga, pero para el pastor no. Mientras muchas personas que han caído son señaladas, juzgadas o expulsadas de una congregación, el pastor busca la reconciliación con Dios, busca extender la mano. Tiene la confianza de que esa persona puede ser restaurada. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir en este capítulo. Esa es la preocupación que tiene por las iglesias. Pero la segunda experiencia que el apóstol Pablo menciona está relacionada con un enfoque completamente espiritual, el cual sucedió 14 años atrás, al inicio de su ministerio, antes de que el apóstol Pablo realizara su primer viaje misionero. Y Pablo relata ese mensaje en tercera persona, como si hablara de otra persona, no del mismo, y lo hace para no jactarse. Según de Corintios 12, 1 al 4 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, Pablo está hablando de él mismo, pero hace referencia a una tercera persona para no jactarse. Y esa persona fue levantada hasta el paraíso y escuchó palabras inefables, es decir, palabras sublimes, trascendentes, que son difíciles de explicar y de expresar. Con esas experiencias que el apóstol Pablo está mencionando, tanto la espiritual como todo tipo de sufrimiento, su apostolado, que tenía 14 años, realmente estaba aprobado y certificado por Dios. Primeramente fue llamado por Dios, pero a través del sufrimiento, a través de su experiencia espiritual, su apostolado estaba certificado. Pero debido a esa experiencia espiritual que tuvo, y que posiblemente son contados los que han tenido una experiencia de ese tipo, como Juan el teólogo, Dios trató de una manera diferente con el apóstol Pablo. Trató muy diferente como trata con la mayoría de creyentes, de cristianos. Regularmente Dios trabaja con el Espíritu Santo en la vida de cada persona. El Espíritu Santo se vuelve el acompañante de uno. El Espíritu Santo interviene en nuestras vidas, nos ayuda en nuestras debilidades, nos exhorta, nos corrige. De alguna manera siempre está guiándonos para que no perdamos la mirada hacia Jesucristo. Pero en esta ocasión Dios utiliza un medio muy diferente. Ciertamente el apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo,
pero Dios utiliza un aguijón, el cual es puesto en la carne del apóstol Pablo. Y este aguijón no es por desobediencia, tampoco es por rebeldía o consecuencia de algo que haya hecho el apóstol Pablo. Este aguijón en la carne está relacionado con algo que Dios tenía previsto. Quería evitar algo en el apóstol Pablo para que no se sintiera superior a cualquier apóstol o a cualquier cristiano de aquel tiempo. Dios había enviado un mensajero de Satanás. Dios mismo lo permitió, pero con un solo propósito, para que Pablo no se enalteciera sobremanera, que no se llenara de orgullo, de soberbia. El apóstol Pablo había aguantado todo tipo de sufrimiento, todo tipo de desaire, todo tipo de difamación. Todo eso lo soportó por amor a Dios, por amor a la obra, por su llamado genuino al ministerio. Había una sincera fidelidad hacia Dios y una preocupación por las iglesias, pero había una parte espiritual relacionada con las visiones y revelaciones que podría ocasionar que el apóstol Pablo se envaneciera, que el orgullo llegara a su vida. Es ahí donde Dios interviene para que la parte humana del apóstol Pablo no se envanezca y no se gloríe a sí mismo. Sabemos que Dios conoce siempre el pasado, el presente y el futuro. Creemos que Dios estaba viendo que esto le podía ocasionar un gran problema al ministerio del apóstol Pablo. Por tanto, Dios decide actuar de una manera contraria a lo que muchos imaginamos, enviando un aguijón al cuerpo del apóstol Pablo. La escritura no especifica qué tipo de aguijón eran. El asunto es que el apóstol Pablo estaba sufriendo por aquello que el mismo Señor había permitido. Según de Corintios 12:7 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Este fue el propósito del aguijón, que todas las revelaciones que él había tenido, las visiones, no fueran motivo para que el apóstol Pablo se enalteciera. Dios trabajó de esta manera. El aguijón estaba haciendo que Pablo mantuviera los pies sobre la tierra, continuara humilde, sumiso a Dios, obediente, fiel a su llamado, sensible a la voz de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo estaba batallando con el aguijón. La escritura dice que 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. 3 veces en griego significa muchas veces, es decir, en cada oración el apóstol Pablo le rogaba a Dios que le quitara el aguijón. Dios lo dejó ahí en ese momento. Dios podía actuar de una manera sobrenatural y quitar ese aguijón, pero Dios continuó firme en la decisión que había tomado. El aguijón estaba en el cuerpo del apóstol Pablo. Según los teólogos, el apóstol Pablo contaba con los 12 dones, el cual incluye milagros y sanidades, pero aún así el aguijón continuaba en el cuerpo del apóstol Pablo porque era un propósito de Dios. Sabemos que como seres humanos, en todo tipo de adversidad, llámese escasez, enfermedad, problemas familiares, somos muy frágiles. Sobre todo cuando la situación, lejos de mejorar, cada día va empeorando. En ese momento Pablo le rogaba a Dios que le quitara de él el aguijón. Como muchas veces nosotros también lo hacemos, que nos saque de ese momento de lucha, de prueba, de una situación adversa. El hecho de que el apóstol Pablo mencione que le ha rogado al Señor varias ocasiones que le quite el aguijón, nos hace pensar que el aguijón era algo que realmente le estaba causando muchas molestias. Pero el objetivo de Dios no era quitar el aguijón, sino era llevar al apóstol Pablo a una dependencia total de Dios. Que Pablo no dependiera realmente de que Dios le quitara el aguijón, sino que dependiera de Dios directamente. Según de Corintios 12:9 dice
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le dice, básate mi gracia. La palabra gracia en griego es la palabra archei y significa suficiente. La gracia de Dios es suficiente. El amor, la bondad, la misericordia, el favor inmerecido es más que suficiente por encima de cualquier aguijón, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier adversidad. Esa es la dependencia del ser humano hacia Dios. Dependemos de Él en todo momento. Es el momento de nuestra fragilidad y dependemos de Él. Es el momento de nuestra debilidad humana y dependemos exclusivamente de Él. Es el momento en que como seres humanos sabemos que no tenemos una respuesta, pero que la respuesta solamente la puede dar Dios. Y esa es la búsqueda de la gracia de Dios en medio de la debilidad. Es ahí donde el poder de Dios se perfecciona, ya que el hombre está lleno de debilidades y en ese momento Dios empieza a trabajar a favor de una persona, no quitando en ese momento la prueba, la lucha, la tribulación, la angustia, pero sí trabajando sobre la persona, como lo hizo con Pablo. A Pablo no le quitó el sufrimiento, no le quitó el aguijón, pero trabajó con su vida, trabajó con su persona. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Cuando un hombre está rendido, sin esperanza, se encuentra afligido, sin respuesta a sus problemas, cuando se siente impotente de no poder hacer nada, en ese momento es cuando Dios toma el control. La debilidad humana es el único medio que provoca que el hombre voltee a ver a Dios. Es un momento en que nada de lo que podamos tener aquí en la tierra puede resolver un problema, solamente Dios. Es ahí donde la gente voltea a ver a Dios, no como un reclamo, no como culpándolo, sino con una necesidad de que realmente Dios venga y nos ayude y nos socorre en ese momento. Ya que regularmente cuando las cosas van bien, cuando todo marcha bien, cuando hay bienestar, salud, armonía, que todo parece a la perfección, la gente tiende a no buscar a Dios, la gente se olvida de Dios, la gente no voltea a buscar a Dios, la gente no es agradecida, la gente se cree autoindependiente y autosuficiente, piensa que no necesita a Dios, la gente cree que ellos mismos pueden resolver todo y que no necesitan favores de nadie. Pero no es así. En todo momento tenemos que depender de Dios. Aun cuando tenemos la salud, el bienestar, el trabajo, debemos ser agradecidos y estar en la búsqueda de Dios. En un momento de adversidad debemos de aprender a ser agradecidos, a valorar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La vida, el trabajo, la salud, todo aquello que realmente es a nuestro favor. Como creyentes debemos de aprender a quejarnos menos y debemos de aprender realmente a confiar más en Dios. En un momento de debilidad el hombre le deja el control a Dios y en ese momento Dios forja el carácter de una persona. Carácter no significa genio. El carácter para poder sobrepasar toda adversidad, todo momento difícil, conflictivo, pero solamente en la debilidad es donde el carácter de un hombre es forjado y el poder de Dios se empieza a manifestar. Y es ahí en la debilidad cuando realmente alcanzamos a ver la mano de Dios, cómo Dios interviene favorablemente en nuestras vidas. Nos damos cuenta cómo Dios acomoda todas las cosas en un orden donde podemos ver de lo natural hasta lo sobrenatural. Pablo llegó a la conclusión de que es mejor gloriarse de sus debilidades que de su espiritualidad. Igualmente el hombre creyente se gloria más de lo espiritual, las veces que ayunan, los sueños, las visiones, o según lo que él crea que tiene o le han hecho creer. Pero pocos se glorían de sus debilidades, de sus sufrimientos, de los momentos de espera, de los momentos de fe, de esos momentos donde realmente interviene Dios. Pablo dice que es mejor gloriarse de esos momentos, porque es ahí donde realmente se manifiesta el poder de Dios. Pablo dijo, por tanto de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Según de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces digo, soy fuerte. Ese es el momento donde un cristiano se vuelve fuerte realmente, estable, porque ha entendido que ahí estaba Cristo en medio de aquella debilidad, en medio de aquella afrenta, necesidad, persecución, angustia, de que uno no estaba solo, uno solamente estaba confiando en Cristo y que estábamos soportando el momento de angustia, el momento difícil de la prueba, pero la persona se mantiene firme y es ahí donde Dios está forjando el carácter y se está manifestando el poder de Dios. Y todo aquello que pudiéramos ver como algo negativo, como un obstáculo o como una calle sin salida, si en lugar de verlo como algo malo, lo vemos como Dios está trabajando en mi vida, Dios está forjando mi carácter, Dios me está diciendo, bástate mi gracia, alcanzaremos a ver realmente el poder de Dios, confiando en que su gracia de Dios es más que suficiente, confiando en todo momento de que Dios tiene el control de cada situación. Y es ahí donde realmente el poder de Dios se manifiesta en la vida de una persona, de una congregación, de una familia, porque ha entendido que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre, cuando el hombre está sin fuerzas, sin esperanza, cuando el hombre aparentemente no tiene una respuesta, pero es ahí donde Dios está trabajando, es ahí donde Dios realmente se va a manifestar para que reconozcamos que Dios realmente nunca nos abandona y que su gracia es más que suficiente. Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga.